¿Por qué el verdadero judaísmo no puede ni va a reconocer a Jesús, Yeshua, como le quieran llamar, como Mesías? Hay muchas sectas, muchos grupos cristianos en su origen, les moleste o no, que andan intentando reforzar esta moda de que se puede ser judío y creer que Yeshua es el Mesías, porque esto no va en contra del judaísmo, porque Yeshua fue judío y sus enseñanzas fueron judías. Incluso que se puede seguir las enseñanzas de lo que ahora llaman el Brit Hadashah, es decir, el Nuevo Testamento, porque fue escrito por judíos y por lo tanto tiene que entenderse como un texto judío. Pues no, todo eso es mentira. Si se los están diciendo, los están engañando. Y les voy a explicar por qué. Fácil y rapidito. La idea de un Salvador que tiene algo de divino, ya si es Dios o no es Dios, discusión cristiana, pero la idea de un Salvador que tiene algo de divino, que se encarna en la tierra para redimir al hombre de sus pecados, liberarlo de la muerte por medio de su resurrección, por medio de su propia victoria sobre la muerte, y entonces poder llevarlo a disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios por la eternidad, es una idea que nació y se desarrolló única y exclusivamente en los antiguos cultos mistéricos del mundo helénico. Todas las religiones mistéricas, cada una a su modo, cada una con su teología, cada una con sus dioses, plantearon esa dinámica, la salvación espiritual por medio de la deidad o semideidad que derrota a la muerte y te ofrece la vida eterna. Con esto espero que les quede claras las diferencias entre los paradigmas judíos sobre lo mesiánico y los paradigmas cristianos. En el judaísmo no existe, con eso también he vuelto locos a cualquier cantidad de gente, no existe un solo párrafo, una sola frase en el Tanaj que diga que el Mesías tiene que venir a reconciliarnos delante de Dios por nuestros pecados. Esta idea de una fractura cósmica que requiere que lo espiritual y lo material se reconcilien, como lo dice Colosenses 1:15 al 20, cuando dice que el Cristo al morir en la cruz reconcilió al cielo y la tierra. Esto no existe en el judaísmo. Ese es un contenido completamente heredado de la filosofía platónica y de la religión helénica. Por eso, aunque me digan, es que soy judío, creo en Yeshua, no, mijo, crees en mitos helénicos. Todo el texto bíblico hebreo habla siempre de lo mesiánico en términos de dos instituciones, no de una persona. Dos instituciones, la realeza, representada por el linaje del rey David, y el sumo sacerdocio, representado por el linaje de Aarón. En la Biblia hebrea eso y nada más eso es lo mesiánico. Toda esta construcción teológica sobre el Mesías es cristiana. En el judaísmo clásico, en el judaísmo rabínico, ni siquiera existe, porque lo que se espera en el judaísmo en realidad no es la aparición de una persona, sino la restauración de las instituciones mesiánicas. Por tradición se cree que esto vendrá con la llegada de una persona, pero no es esa persona lo importante, sino la restauración de las instituciones mesiánicas. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo? Que el texto bíblico hebreo, es decir, el Tanaj, el Antiguo Testamento, nunca menciona a un personaje identificado como el Mesías. Las únicas veces que utiliza la palabra Mashiach, ungido, no lo utiliza diciendo Ha-Mashiach, el Mesías, lo utiliza diciendo nada más Mashiach, que entonces se debe traducir de manera indeterminada, un Mesías, es decir, un ungido, ya sea un rey o un sumo sacerdote. Incluso en Daniel 9:26, así es como se refiere a los ungidos, Mashiach, un ungido, no el Mesías. Solamente en un versículo se utiliza la expresión Levítico 4:3, y es para hablar de un tipo especial de sacerdote en el momento en que tenía que presentar sacrificios por expiación. Es decir, al ser de la casta sacerdotal, no está hablando de el Mesías en los términos cristianos. Por ejemplo, profecías que no existen. En 1 Corintios 15, Pablo habla de una profecía según la cual el Mesías tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día. No le hagan al cuento, eso no existe.
me he topado con cualquier cantidad de cristianos, es que la señal de Jonás, es que aquí en Oseas 11:1, no existe, punto. Lo que más me divierte y me molesta en otro sentido es su falta de honestidad intelectual. Esa profecía no existe. Será llamado Nazareno. Esa profecía tampoco existe. No existe un solo párrafo en las escrituras que diga el Mesías será llamado Nazareno. O, por ejemplo, nacerá de una virgen. Pésima traducción. Isaías 7:14 en tiempo presente dice, una joven está encinta y dará a luz un hijo. Es decir, ni siquiera es una profecía a largo plazo. Entonces, una gran cantidad de supuestas profecías caen en eso. Nada más hay una similitud entre lo que encuentran en el texto del Tanaj y lo que encuentran en el Nuevo Testamento. Eso se llama, en términos de lógica, se llama falacia de falsa demostración. Y como toda falacia, es un razonamiento defectuoso, porque me encuentras una similitud y luego me dices es que es una profecía. Ni madres, no es una profecía, solo es una similitud. O sea, Jesús cumplió una profecía al repetir las palabras de un salmo. Es tan inteligente como decir que si yo en este momento repito unas palabras de Shakespeare, Shakespeare profetizó que yo las iba a decir en este momento. Insisto, eso es una tontería. Así son la abrumadora mayoría de estas pretendidas profecías. Y hay cosas peores, dicen que dice el Apocalipsis, ¿no? Pero en serio, hay todavía cosas peores, y les explico cuáles. Ahora, toda la idea cristiana de que existen profecías que anuncian la llegada de Jesús, del Mesías, está completamente mal fundamentada. Todas estas pretendidas profecías son fácilmente refutables porque en realidad la mayoría ni siquiera son profecías. Son versículos de la Biblia que se parecen o a los cristianos les recuerdan en algún detalle algún evento de la vida de Jesús narrado por los evangelios y entonces establecen una asociación libre de ideas. Se parecen, entonces esto es una profecía. Les pongo un ejemplo, la famosa frase Elí, Elí lama sabachthani, que está en el Salmo 22:1 y que según esto se cumplió cuando Jesús lo dijo en la cruz. Pues no, esa es una cita, una referencia literaria. Jesús repitió las palabras de un salmo. Eso no significa que el salmo predijera ese momento, solo significa que Jesús repitió las palabras de un salmo. Bien, entonces es cuando los misioneros me dicen, pero es que te voy a mostrar las profecías. Perdón, eso es teología cristiana, eso es una construcción teológica del cristianismo de finales del siglo I e inicios del siglo II. No existe un solo libro judío anterior a la era cristiana que hable de hay profecías que nos van a indicar cómo identificar al Mesías. No existe. He vuelto locos. He hecho que se desesperen hasta las lágrimas a un montón de misioneros, predicadores cristianos, mesiánicos, nazarenos, cuando los he retado a que me enseñen un solo texto judío que hable de profecías que nos ayudarán a identificar al Mesías y que sea anterior a la era cristiana. Esa idea se desarrolló en el judaísmo de manera tardía, es decir, ya en esta etapa de la historia y por otras razones. Para el judaísmo, el término Mesías no tiene nada de mágico, es un término con una connotación política. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las escrituras, siempre hubo dos Mashiach, dos ungidos en el pueblo de Israel, el sumo sacerdote y el rey. ¿Por qué? Porque para acceder a su puesto, los herederos legales recibían una unción, se les derramaba aceite en la cabeza y entonces es que ocupaban su cargo. Entonces, Mashiach, Mesías, es un término inherentemente ligado al ejercicio del poder político o religioso en el antiguo Israel. Jesús, Yeshua, nunca fue ungido como rey, no fue sumo sacerdote, nunca ejerció el poder objetivamente. Por eso, desde la perspectiva judía, todo eso de las profecías está de más. No fue ungido como rey de Israel, no es Mesías. El argumento recurrente es, siempre me dicen esto, si me permites, te voy a mostrar cómo Yeshua cumplió las profecías sobre el Mesías. Bien, para que una persona, un cristiano y yo, podamos estar de acuerdo en que Yeshua cumplió con las expectativas del Mesías,
Lo primero que tenemos que hacer es estar de acuerdo en dos cosas. Una, en qué es el Mesías, en qué significa ser Mesías, y dos, en cuáles son las expectativas sobre el Mesías. Si no estamos de acuerdo en eso, lo que me está proponiendo ese misionero, ese cristiano, ese judío mesiánico, ese judío nazareno, es una tontería, porque al no estar de acuerdo no tiene sentido que discutamos si Jesús cumplió con sus expectativas, no con las mías. Entonces voy a explicar cuáles son las profundas e irreconciliables diferencias entre las expectativas de unos y las expectativas de otros. ¿Por qué el verdadero judaísmo no puede ni va a reconocer a Jesús, Yeshua, como le quieran llamar, como Mesías? Hay muchas sectas, muchos grupos cristianos en su origen, les moleste o no, que andan intentando reforzar esta moda de que se puede ser judío y creer que Yeshua es el Mesías, porque esto no va en contra del judaísmo, porque Yeshua fue judío y sus enseñanzas fueron judías. Incluso que se puede seguir las enseñanzas de lo que ahora llaman el Brit Hadashah, es decir, el Nuevo Testamento, porque fue escrito por judíos y por lo tanto tiene que entenderse como un texto judío. Pues no, todo eso es mentira. Si se los están diciendo, los están engañando. Y les voy a explicar por qué. Fácil y rapidito. Epílogo. Me podrían poner una objeción, y es que yo ya no estoy hablando de un periodo de 490 años, sino en realidad de más de 600, desde el año 588 antes de la era cristiana hasta el 73 de la era cristiana. Y entonces yo responderé, bueno, lo que pasa es que estos números apocalípticos son típicamente simbólicos, es decir, no tienen que ser 70 semanas, 490 años. Y entonces me podrían decir, ah, qué chistoso, ahora sí te conviene, ¿no? Pero los cristianos lo hacen igual, porque para los cristianos no ha sucedido todavía la semana 70. Y entonces para los cristianos la cuenta real ya va en más de 2500 años. Entonces, desde una perspectiva o desde la otra, es obvio que el número 490, 70 semanas es simbólico y que lo relevante aquí nada más son dos datos, 49 años después de la orden y 6 años antes del mero final. Ahí es donde están ubicados los dos Mesías y ya demostré quiénes son. Saludos. Entonces, lo que dice Daniel 9, 26, 27 ya traducido es esto. Entiendan que desde que Jeremías dio el anuncio de la restauración de Jerusalén hasta la manifestación de Ciro el Persa, 49 años. Y luego, al final del periodo, antes de que empiece la guerra en la que Jerusalén va a ser destruida, el templo va a ser destruido y los sacrificios van a ser interrumpidos, un ungido, en este caso un sumo sacerdote, el sumo sacerdote Matatías ben Teófilo, será cortado. Y efectivamente así sucedió. Es decir, con Jesucristo no tiene nada que ver. Dejen de payasear. Gracias. Para identificar al otro Mesías nada más hay que identificar dónde está la semana 70. Según Daniel 9, 26 y 27, en la semana 70 habrá una invasión a Judea y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, los sacrificios serán interrumpidos y el templo será destruido y luego vendrá la desolación. Esto se cumple, o esto es un retrato de lo que sucedió durante la primera guerra judeo-romana entre los años 66 y 73. Efectivamente, a la mitad, en el año 70, los sacrificios fueron interrumpidos y unos meses después el templo fue destruido. Entonces, esa es la semana 70. Por lo tanto, la semana 69 termina en el año 66. Ahí es donde hay que ubicar a un ungido o Mesías muerto. Y fue el sumo sacerdote Matatías ben Teófilo que antes de iniciar la guerra fue asesinado por los rebeldes. Ahí está el cumplimiento del Mesías que será cortado. La orden para restaurar Jerusalén, dada por Dios por boca del profeta Jeremías, se dio en el año 588 antes de la era cristiana. ¿Cómo lo sabemos? La primera vez que Jeremías habló de la restauración de Jerusalén es en todo el discurso que está entre los capítulos 31 y 33 de su libro, que se dieron en el patio del palacio donde Jeremías estuvo preso un año antes de la destrucción de Jerusalén. Y sabemos que la destrucción de Jerusalén fue en el año 587. Por lo tanto, Jeremías estuvo preso allí en el año 588. A partir de allí hay que empezar a contar 7 semanas, es decir, 49 años, para la manifestación de un Mesías príncipe.
Los 49 años los llevan al año 539 antes de la era cristiana, que fue cuando Ciro el persa derrotó a los babilonios y se convirtió en el nuevo rey de los judíos. Y a Ciro el persa, Isaías 45:1 lo llama, Dios lo llama mi ungido. Ciro es el primer ungido del que habla Daniel 9. ¿Quién es el primer Mesías? Desde la salida de la orden hasta un Mesías príncipe, 7 semanas. Es decir, desde la salida de la orden hasta que se manifieste un nuevo rey de Israel, pasarán 49 años nada más. ¿Cuándo salió la orden? No es el año 445 antes de la era cristiana, porque en ese año se decretó la reconstrucción de las murallas, pero Jerusalén ya tenía más de un siglo rehabitada. Entonces, ese no puede ser el inicio de la cuenta. La Biblia nos lo dice. La orden la dio Dios por boca del profeta Jeremías, lo dice Esdras 1:1. Entonces hay que buscar en el libro de Jeremías cuándo fue la primera vez que el profeta habló de la restauración de Jerusalén, ubicar la fecha, y ese es el punto de partida para empezar a contar solamente 49 años para identificar la aparición de un nuevo rey de Israel. El primer error es la traducción. El texto en realidad dice, entiende que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, 7 semanas y 62 semanas, y se reconstruirá el muro y la plaza en tiempos angustiosos. Es decir, las 7 semanas se refieren a un evento y las 62 a otro. Es decir, cuando el idioma hebreo separa estos números es porque hablan de cosas diferentes. No me puedes decir, es que se refiere a 69. No, en ese caso, el texto diría, habrá 69 semanas. Pero si dice 7 semanas es para una cosa y 62 semanas es para otra cosa. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que el texto correctamente traducido, cualquiera que sepa leer hebreo lo va a poder comprobar, demuestra que se habla de 2 Mesías, no nada más de uno. Y ahí empiezan los errores cristianos. Vamos con Daniel 9, 26 y 27 y la profecía de las 70 semanas. Según la lectura cristiana dice esto: sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se reconstruirá el muro y la plaza en tiempos de angustia, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Entonces dicen, hay que tomar en cuenta que son 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas de años, es decir, 483 años. Entonces, desde la salida de la orden, que se dio en el año 445, cuando el rey Artajerjes I ordenó la reconstrucción de los muros de Jerusalén, hay que contar 483 años para la fecha en la que se le debe quitar la vida al Mesías. Entonces dicen, llegamos al año 38. Y el único candidato a Mesías que murió por esas fechas fue Jesús de Nazaret. Bien, pues todo está mal y lo voy a explicar en los siguientes clips. Fíjate cómo se pone ahora el problema. Yo pregunto, ¿cuál es la base para decir que el Mesías tenía que venir a morir por los pecados de los demás? Me dicen, Isaías 53. Yo digo, esa no puede ser la base, porque allí la información no es explícita, la estás deduciendo. Necesitas una base explícita para fundamentar tu deducción. Y entonces digo, si no es Isaías 53, ¿cuál es? Me contestan, por ejemplo, los sacrificios en el templo son un símbolo del sacrificio que tenía que hacer el Mesías. Perdón, es el mismo problema. En Levítico nunca dice, esto es un símbolo de lo que va a venir a hacer el Mesías. Entonces también lo estás deduciendo. Esa no puede ser la base. ¿Cuál es la base? Se ponen a dar vueltas y vueltas y curiosamente siempre terminan regresando a Isaías 53 y diciéndome, es que Isaías 53 es la base, pero no puede ser la base porque ahí la información no es explícita. Eso se llama argumento circular que intenta demostrarse a sí mismo y es malísimo y no sirve. Sí. Y con esto pasamos a otro problema con Isaías 53. Allí nunca se dice de manera explícita que se esté hablando del Mesías. Entonces, si no es explícito, es algo que se tiene que deducir. Pero las deducciones no pueden ser gratuitas, no pueden surgir de la nada, no pueden ser arbitrarias, tienen que fundamentarse en algo. Entonces, si un cristiano me va a decir, es que es obvio que allí se habla del Mesías, lo pregunto por qué, me dicen, es porque el Mesías tiene que morir por los pecados de Israel. Bien, ¿cuál es la base? Isaías 53 no puede ser la base porque allí la información no es explícita. Los cristianos la deducen. ¿Cuál es la base? Les he pedido esa base a muchos cristianos, a muchos misioneros, y se han vuelto locos intentando buscarla porque no existe. No existe un solo texto en toda la Biblia hebrea que diga que el Mesías tiene que morir por los pecados de nadie.
Y sigo con el siguiente clip. Entonces, con esto llegamos al punto medular de mi argumento. En la Biblia hebrea, es decir, en el Tanaj o Antiguo Testamento, no existe la idea de que el Mesías debe sufrir por los pecados de la humanidad y expiarlos con su muerte a manera de sacrificio. No existe. Isaías 53 no puede ser esa base porque allí no se dice explícitamente que el Mesías tenga que hacer eso. El Salmo 22 tampoco, porque tampoco es explícito y porque además habla de otro personaje, uno que no muere. Y algunos apelan también a Zacarías 12:10, cuando habla de alguien que es traspasado. Pero si uno lee ese pasaje completo, puede corroborar que ahí se habla de un guerrero que muere en batalla. Entonces tampoco es el mismo personaje. Toda la teología del Mesías sufriente es una teología arbitraria y sin fundamento en las Escrituras. Por eso los judíos no creemos que Isaías 53 hable de Jesús. Pedirle a estos misioneros las bases explícitas de que el Mesías debe sufrir, debe morir por la humanidad, es volverlos locos, porque no existen esas bases explícitas. Entonces, siempre acaban apelando a dos pasajes. Isaías 53, hay que deducir, hay que creer que ahí habla del Mesías. El Salmo 22, lo mismo. Hay que deducir que allí se predicen los sufrimientos del Mesías. Pero hay un problema. Isaías 53 habla de un pacífico mártir que en silencio, calladito, deja que las desgracias sucedan y finalmente muere. Mientras que el Salmo 22 habla de alguien que está siendo perseguido por sus enemigos y le está pidiendo todo el tiempo a Dios, líbrame de mis enemigos. Y al final es librado de ellos. Es decir, el personaje de Isaías 53 muere, el Salmo 22 no muere. Entonces no están hablando de la misma persona. Ahí se derrumba completamente la pretensión de los misioneros cristianos. Ahí les va otro argumento para demostrar que Isaías 53 no es una predicción mesiánica. Este capítulo no es un discurso aislado, es parte de un discurso más amplio que abarca los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías. En estos capítulos se habla de la inminente restauración de Israel como nación al final del exilio babilónico, es decir, en el siglo VI antes de la era común. Y en esta sección se da por sentado que los judíos van a seguir siendo vasallos de Ciro, el emperador de los persas. Es decir, no se habla de la restauración del linaje de David. Por lo tanto, no se habla de una restauración mesiánica. Isaías 53 es parte de un discurso que no tiene nada de mesiánico porque nunca habla de la restauración del linaje de David. Por lo tanto, no es una predicción mesiánica. A ver, en un minuto, ¿por qué los judíos no aceptamos que Isaías 53 hable, sea una predicción de los sufrimientos de Jesús? Porque Isaías 53 no es una predicción de los sufrimientos de nadie. Ni siquiera se trata de saber de quién está hablando. Siempre que se refiere a los sufrimientos del protagonista de este pasaje, lo hace en pasado. Es decir, cuando el profeta escribió este texto, la persona de la que hablaba ya había sufrido, ya había muerto. Solamente está prediciendo su resurrección. Luego entonces, si Isaías 53 no es una predicción, no habla de Jesús. Revisen los tiempos verbales y corroboren que siempre que habla de los sufrimientos de alguien, lo hace en pasado.